durante la semana, un documento que denota un gran esfuerzo y que tiene la característica de ser un conjunto de caracterizaciones sobre la base de una descripción general de la situación internacional, y que lógicamente el carácter del documento, la riqueza del documento y el grado de definición que el documento tiene que desatar un debate, diferencias de caracterización también. Tiene definiciones que implican un abordaje teórico de determinadas características, y yo quería entonces puntualizar debatir con algunas afirmaciones que se hacen en el documento, no sobre la base de la oposición, pero sí, porque este documento evidentemente tiene una lógica que necesita de un debate, o que despierte un debate necesario. Yo, en principio, empiezo. No me parece que la crisis de las hipotecas en Estados Unidos denote el comienzo o el despliegue de una crisis de hegemonía norteamericana. Este es un punto que está presente en el documento, y así como el tema de las políticas, más adelante después habla de políticas neokeynesianas aplicadas en Estados Unidos a la inversa de lo que se hizo en Europa. Creo que yo no coincido con la crisis de la hegemonía norteamericana. Más bien, Estados Unidos es el país emisor de la moneda mundial, y esa emisión de la moneda mundial está respaldada por el ejército norteamericano, con el poderío que el ejército norteamericano tiene, y por el papel de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que tiene una lógica de intervención amplia que le permitió a los Estados Unidos salir más o menos exitosamente de la primera fase de la crisis, no sobre la base de políticas neo-keynesianas que apuntaron la reactivación económica, sino sobre la base de una amplia emisión de divisas por parte de la Reserva norteamericana, que construyó lo que fue el salvataje de los bancos durante aquella etapa. Y el salvataje de aquellos bancos durante aquella etapa también tuvo su correlato en una política de salvataje también en Europa de situaciones financieras complicadas. En la segunda fase de la crisis la situación revirtió, y después me quiero referir a esa cuestión en particular. Pero me parece que tenemos que discutir acerca de si la crisis implicó el debilitamiento de la hegemonía norteamericana, porque después se habla en el documento, punto con el cual yo coincido, de una ofensiva contra el euro, y efectivamente lo que está debilitado en el mundo como moneda alternativa es aquella que se quería instalar como la divisa competitiva por la divisa norteamericana, y lo que ha salido fortalecida en términos de la posición relativa es el dólar frente al euro, y no el euro frente al dólar. La segunda cuestión se refiere a la definición a las dos definiciones de crisis que aparecen en el documento. Es la primera, que habla del agotamiento estructural o de la crisis larga del modelo capitalista. Yo no pienso, si bien ahí está alejada la idea de la crisis terminal, pareciera ser de que hay una definición allí típica de las que dicen afirman que habría una condición de desarrollo de la humanidad que hoy estaría trabada en términos de crisis por el sistema capitalista, como una idea casi determinística. A mí me parece que el tema de la crisis estructural es una crisis estructural, efectivamente, con el capitalismo, sustentada sobre la base de lo que nosotros podemos llamar mecanismo de regulación del capitalismo, que es el modelo neoliberal
de financiarización. Allí aparece un tema con grandes interrogantes, porque retornos para atrás no existen en esta dimensión, pero puede haber también predominio financiero y financiarización con menor liberalización de mercados y con estados conquistados por capital financiero que permitan una regulación del capitalismo sin salir del modo de predominio de la financiarización. Esto me parece que es un punto importante para tener en cuenta. La otra cuestión es, dice también el documento, que Estados Unidos encuentra serias limitaciones para mantener un poder internacional a pesar de su enorme despliegue militar. Esto, si lo miramos desde el punto de vista general de una tendencia a la multipolaridad en el mundo con el surgimiento de las nuevas potencias, de nuevas economías emergentes, como en el caso de China o como en el caso de India, uno puede pensar que efectivamente desde el punto de vista económico Estados Unidos no tiene una participación en el producto como tuvo en otros momentos históricos, pero lo que no se puede dejar de mirar es que la evolución de la crisis, no es Estados Unidos el lugar que aparece con mayores amenazas en relación a la salida de la crisis. Y vuelvo sobre un tema que me parece fundamental y que debe estar marcado desde mi punto de vista en el análisis internacional, que es que hay una moneda mundial, una única moneda mundial, que es el dólar, y que el resto de las monedas que están en relación con esa moneda han permanecido debilitadas, y que en general en el momento de la crisis, en los momentos más agudos, hay fuga hacia el dólar y no fuga hacia otras monedas. Digo, para no subestimar el imperio. El imperio es Estados Unidos. Bueno, la otra cuestión es no darles la ventaja de plantear que acá se estuvieron implementando políticas neokeynesianas en el marco de la crisis. Hubo algunas modalidades de intervención a favor de los bancos porque después más adelante se dice bien en el documento, de que hay una formidable crisis de sobreproducción. No se ha tomado ninguna medida en el ámbito de Estados Unidos para redistributiva de los ingresos en términos de favorecer a los sectores más consumidores. Esas son las políticas tradicionales keynesianas que llevan de por sí una política redistributiva y una política fiscal expansiva en función de la expansión del gasto, que tiene que ver con el aumento de las condiciones de empleo y la tendencia al aumento de los salarios en relación a los beneficios. Justamente los modos de resolución de la crisis en Estados Unidos y en el mundo están apuntando en un sentido inverso. En Estados Unidos con algunos aspectos menos claros, pero en la misma dirección. Entonces no hay tal política no hay tal política keynesiana si se entiende al keynesianismo como una propuesta de un modo de intervención pública y no simplemente como una propuesta de intervención pública en la economía. Por supuesto, todas estas cosas que estoy diciendo son tan opinables como las que dice el documento. En el párrafo donde habla de la derecha sionista en Israel, me parece más exacta la palabra expansionista, porque este es otro debate de imprecisión o de los lugares que deja la palabra sionista. Yo prefiero la palabra expansionista. De acuerdo. ¿Por qué no fundamentarse eso ya que de acuerdo?
es una discusión que va a llevar 4 días. No en la época de Yom Kippur. No, por eso. No, a ver, porque bueno, después no promuevo el sionismo, pero en realidad nunca lo promoví, pero en realidad el sionismo refiere, la crítica al sionismo puede llevar incluida una crítica respecto de la propia existencia del Estado de Israel. Entonces, el problema es el expansionismo del Estado de Israel y el respeto por los acuerdos. Bueno, lo de Alemania, que Alemania no se ajusta al modelo neoliberal clásico. Alemania sí se ajusta yo pienso que Alemania se ajusta al modelo neoliberal clásico. Es la potencia más conservadora en términos de las ideas neoliberales en Europa, y particularmente se pueden crear contradicciones entre el capital financiero alemán y el capital industrial alemán, porque en Europa los países de la periferia europea son importadores de los bienes que produce la Alemania exportadora y necesitan del poder solvente de la demanda en los pueblos de la periferia europea. Sin embargo, lo que ha predominado es las políticas de ajuste de los bancos alemanes a los estados de la periferia para poder cobrar las deudas que los estados de la periferia tienen, los estados de la periferia europea tienen. De manera de que allí hay una política típica de la política de financiarización. Si uno pensara en términos del capital industrial alemán, le convendría hasta mutualizar la deuda, intereses objetivos, hasta mutualizar la deuda para consolidar la situación exportadora de Alemania y reactivar las condiciones de consumo de los países periféricos. Pero de todos modos, esto que es un debate de estas características, es un debate complicado, porque en realidad las políticas keynesianas de la primera, keynesianas entre comillas, que se decía acá de la primera etapa, que no eran keynesianas sino de intervención pública para salvar bancos, lo que hicieron fundamentalmente fue emitir y ser holgadas desde el punto de vista monetario para apuntar al salvataje de las entidades financieras. Ese fue el expansionismo supuestamente keynesiano. Ahora se cierra la cosa y entonces dicen, no, nosotros queremos cobrar, dicen los bancos. Basta de políticas expansionistas, hay que solidificar las situaciones de los estados, hagan ajustes fiscales, hagan valer la capacidad de pago de los estados, y ahora queremos cobrar los bonos que ustedes nos dieron, o los salvatajes que ustedes nos dieron, y los bonos que respaldan esos salvatajes, los queremos cobrar. Y entonces la lógica cierra en una lógica de reafirmación y profundización de la financiarización. Esta es una cuestión que me parece importante, porque en el mundo europeo el país hegemónico es un país que está bregando por profundizar el proceso de financiarización y no un proceso productivista, que es Alemania. La otra cuestión es el tema de los BRICS. Que siga cuadrado nomás. El tema de los BRICS. Y creo que tenemos que hacer un debate alrededor de los BRICS. Los BRICS, y me parece que hay que introducir en el documento la cuestión del G20. El G20 está ausente del documento, aparecen los BRICS. El BRICS es un polo alternativo. El principal juego de los BRICS
es que es un polo alternativo a nivel mundial, que juega un papel determinado en el bloque del G20, pero meterse un poco adentro de los BRICS y tratar de mirarlos como un polo alternativo en términos económicos, pero desde el punto de vista cultural yo creo que hay que ser primero más prudentes en caracterizar qué despliegue político hay adentro de los BRICS, y allí incluyo inclusive esta cuestión de alianza estratégica de China con América Latina. Me parece que allí lo de la alianza estratégica, allí hay una cuestión. Los chinos miran mucho la geopolítica, ven a Latinoamérica como un productor de bienes que necesitan para seguir con su desarrollo industrial, pero también hay que mirar que en términos de estructuración, de estructuras productivas, etcétera, la inserción argentina en términos de China y en términos de los países compradores de materias primas es ese tipo de inserción, de manera que allí hay alianza, porque es un mundo multipolar, pero también hay contradicción en términos de la necesidad del desarrollo industrial de la zona latinoamericana, en un mundo complejo, por cierto, que debería también marcar el documento, que se caracteriza en este momento por un crecimiento mucho más acelerado de los países periféricos que del mundo central en términos del Producto Bruto, que le da una dinámica particular, dinámica particular, pero que desde el punto de vista de las lógicas que tienen que ver con el poder internacional, esto no revierte las condiciones del poder que están sostenidas desde el eje que hoy podría denominarse como financiero militar. En el tema de los BRICS habría que también, me parece a mí, señalar allí que es necesario, ya concluyo, que es necesario que América Latina, es necesario subrayar la presencia como lugar estratégico de construcción política y alianza a fortalecer América Latina, porque es ahí en América Latina, en el único lugar, en la parte de América Latina, el único lugar donde el fenómeno del crecimiento económico y el fenómeno del despliegue de otro modelo está asociado a una formulación explícita de una aspiración política de modificación de las condiciones de funcionamiento internacional y de denuncia del centro desde la periferia. Es una verdadera construcción política que no existe en el resto de los BRICS y que no existe en Asia ni en ningún lugar, ni en ningún otro lugar del mundo. La otra cuestión que quiero señalar, son las dos últimas, es la... Por favor, escúchenme, a ver, no hay ninguna falta de respeto. Aquí la reunión de hoy era para discutir este documento. Le tenemos que agradecer a Guillermo que se tomó el trabajo de estudiarlo y venir con la opinión. Me parece que en el caso de América Latina, y esta es una discusión muy interesante, porque desde los sectores opuestos al kirchnerismo en su sentido amplio, a este proyecto de la Argentina, etcétera, hace unos años, se trataba de subrayar que en América Latina había tres bloques. Un bloque era un bloque que Colombia y compañía, que estaba con los Estados Unidos. Otro bloque era un bloque que quería cambios profundos, que era el bloque del ALBA. Y en el medio había un conjunto de países que tenían neodesarrollismo, con burguesía, bueno,
no hace falta completar esta descripción, que eran Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera. Y la política que se trataba de desplegar en términos de discurso era radicalizar la diferencia entre estos últimos dos bloques, ocupándose poco del primero. La evolución última de América Latina, y particularmente a partir del ingreso de Venezuela al Mercosur, y de los fenómenos políticos que se han dado en Latinoamérica, y del papel de Argentina y de Brasil en el G20, pero particularmente el papel de Argentina en el G20, de la reacción frente al tema de Paraguay, ¿a dónde marchamos? Venezuela entra en el Mercosur, Ecuador quiere entrar también en el Mercosur, el Mercosur adopta un paradigma y una política que no tiene que ver con el simple zona de libre comercio, sino que marcha a hacer otra cosa. Hay una evolución del Mercosur, que es un instrumento poderosísimo, donde está Brasil incluido, a articular con los países que habían construido la zona del ALBA, la zona del Sucre. Algunos temas, como por ejemplo los intercambios de moneda única y el Sucre, avanzan decididamente a constituirse como un problema general de la región. Entonces, América Latina queda así dividida en dos partes. Si bien estamos todos dentro de UNASUR, y esto es muy reivindicable, y esto es parte de la fortaleza de la unidad política del eje Argentina, Brasil, Venezuela, que está marcado en la declaración que trajo acá para la aprobación de la Comisión de Relaciones Internacionales. Sobre la base de ese eje queda articulada el crecimiento del despliegue de UNASUR, pero desde el punto de vista de la integración más a fondo, de largo plazo, con los temas económicos, políticos, culturales, comerciales, aparecen como dos grandes zonas. Una zona donde están los países del Atlántico, digamos, Brasil, Argentina, incluimos Bolivia, bueno, hay algunos, Ecuador, el Pacífico, Uruguay, que tiene una determinada mirada de integración regional, y hay todo un arco del oeste por el avance de los tratados de libre comercio, tratados de bilaterales de inversión, etcétera, con una política particular de los Estados Unidos en Latinoamérica, tendiente a reemplazar recuperar o a intentar mellar la derrota que sufrió en el ALCA, construyendo una política con una parte de los países latinoamericanos en términos del libre comercio. Esto hay que mencionarlo particularmente, me parece también el documento, porque aparte de los temas que tienen que ver con las bases militares y la intervención de ese carácter en Latinoamérica, hay una política de ofensiva y activismo norteamericano en la región que tiene que ver fundamentalmente con la incidencia que tiene en los países que tienen los gobiernos de derecha o que aplican políticas de carácter neoliberal, y que de algún modo significará al interior también de la posibilidad del despliegue y profundización del UNASUR una disputa en términos de la profundidad que la unidad latinoamericana va a tener que alcanzar. En ese sentido me parece muy importante las elecciones venezolanas, y también me parece muy importante que en la Argentina el proyecto que tenemos en curso avance sobre la base de poder dar respuesta a las reacciones que aparecen por parte de las expresiones que se oponen al despliegue del proyecto, que tiene también costos que implican medidas que tienen afectados, y en ese sentido la necesidad de un proyecto nacional requiere responder con energía, con ejercicio del poder político real, para imponer medidas que nos llevan adelante en el avance del proyecto, pero en una dimensión
que implica un crecimiento de la movilización de nuestros espacios, mayor cantidad de movilización, pero también las palabras, los discursos, las propuestas y las políticas que tiendan a adelgazar en la mayor manera posible la dimensión y la densidad de aquellos que oponen al proyecto central que venimos desarrollando. Este es el ABC de la construcción de la hegemonía. Energía popular en la movilización y inteligencia del discurso para que abarque a la mayor cantidad de sectores posibles.